Acá tenemos los primeros dos modelos que vendrían a ser los más simples. Vamos con el primero, que es la Victorinox Altimeter. Ahí tenemos que el número identificador es 1.3705.AT cuando tiene cachas plus, es decir, que lleva el bolígrafo y que también tiene para el alfiler. El número 13714.at es la que no va a llevar ni pinza ni tampoco bolígrafo. Y el número 1.3715.at es el modelo Plus que va a incorporar una sierra. Altimeter Plus, número de identificador 1.3715.at. Diferencia con la Altimeter normal, la sierra para madera. Bueno, le puse 1259, que es la altitud en la que estoy, pero varía. Y la verdad es que nunca fue exacto. Miren, 25 grados dice. ¿Cuántos grados hacen en este momento en San Salvador de Jujuy? 16. O sea, este altímetro, la altímeter está loca. No le pega ni por casualidad. Este es el primer modelo. Vamos con el segundo, que lo tenemos por acá, que es ni más ni menos que la Voyager. La Voyager va a tener dos números identificadores. El 1.3705.VT3, que es en este color Onyx. El modelo este cambia en que tiene la hora, es decir, no va a tener altura, no tiene las funciones de la altura de altímetro, tiene hora, tenemos para poner una alarma y también tenemos una cuenta regresiva que cuando llega a cero suena. A ver, bueno, ya la había puesto, pero se salió. Evidentemente se salió. Bueno, esto nos sirve, por ejemplo, para controlar cosas. Puede ser de 24 horas hasta de 5 segundos, como le había puesto, o incluso menos. Les decía, estos modelos son exactamente iguales en funciones a una Klimber. Vamos a tener también la hoja grande, la hoja chica. Vamos rápidamente porque ya conocen la Klimber de memoria. Acá tenemos tijera, la capa de abridores y también vamos a tener del otro lado el sacacorcho con el destornillador Jaitor. Va a mostrar las herramientas de cacha bien. Acá tenemos el gancho multiuso, en este caso sin lima, lo cual es raro, lo normal es que tenga lima. Y acá el punzón escariador. Estas son las funciones de una Klimber que se le suma al reloj. Y ahora Aitor nos va a mostrar la más completa de todas, que es la Traveler. Hola a todos, ¿cómo estáis? Os traigo la Traveler, una navaja con referencia 1.3705.AVT. Una navaja lanzada en el año 2008 y descontinuada en el año 2022, en el 2022. En su base es una Klimber a la que le añaden cosas, algunas sutiles como la lima en el gancho multiusos y luego pues lo más evidente, unas cachas translúcidas rojas muy chulas con un módulo LED en este lado que ahora vamos a detallar y en la parte de atrás un surtido de herramientas que se colocan todas las de cacha aquí con el palillo, bolígrafo, una pinza en versión reducida porque no cabe la normal, esta entra en diagonal y de fábrica alfiler y el destornillador este de gafas. Este módulo tiene temas de reloj y un módulo barométrico. Tiene un reloj, en la primera pantalla es el reloj que nos va a dar la hora en un formato a elegir de 12 o 24.
pasaríamos con una pulsación del símbolo de Victorinox, que es el único mando que tiene para todo este módulo. Es un poco coñazo, la verdad. Estaría mejor con algún otro por aquí, pero bueno. Este nos daría la altura sobre el nivel del mar. Se puede graduar, si sabes dónde estás, pues pones la de tu sitio. Yo estoy en torno a los 7 metros, estoy prácticamente a nivel del mar, y la lectura que me da oscila entre los 6 y los 8 habitualmente. Bueno, las veces que lo he visto, porque habitualmente esto está sin pila. Una pulsación nos llevaría a la lectura del barómetro, de la tendencia del barómetro. Estas rayitas nos irían diciendo cómo va subiendo el barómetro. El manual es muy completo en cuanto a cómo lo calcula. Hay una fórmula matemática muy complicada, una tabla, no sé qué, pascales, hectopascales, que es la tendencia. En este momento, pues indicaría que tiende a bajar, un tiempo que en realidad está un poquito nulo, o ha estado un poquito nulo. Sí, va, es la alarma. La tengo apagada, entonces si la quisiera encender tendré que mantener pulsados, encender el Lianon, tendré que volver a pulsar para poder poner la hora de la alarma. No voy a entrar en ello. Esto sí que es una cuenta regresiva. Si lo pulso durante 2 segundos, me pone de entrada 10 segundos. Si le volvería a dar, me daría la opción de bajarlos. Y cuando se cansa de subir la flecha para ir abajo, empieza a contar para atrás. No sé si se puede disparar digamos, la cuenta atrás directamente. No lo he encontrado. Cuando llegue a 0, pitará. Otra pulsación, cambiamos de modo. Y entraríamos en el modo cronómetro. Un cronómetro sui generis, porque es de segundo a segundo. Si le damos, empieza a contar. Si le mantenemos 2 segundos, parará. Para ponerlo a 0 hay que mantenerlo 4 segundos, pero durante esos 4 segundos va a volver a arrancar. 7, 8 y pasa a 0. Otra pulsación, temperatura, 32 grados. No es cierto. Tengo delante el termómetro de la caldera, me marca en esta habitación 26, que la verdad es que hace calor. Pero me está cogiendo la temperatura de la mano. Y como es el tercer vídeo que grabo por Muñón, con sus tomas falsas, pues me va cogiendo la temperatura. Otra pulsación, pasaríamos al reloj. Tiene una característica más, una función que no vamos a poder ver porque la pila está ya viejita y le falta tensión, que es la luz. Tiene una retroiluminación, pero es, digamos, la función que más pila consume. Y cuando he conseguido entrar en el menú, o sea, entrar para que funcionase, me ha salido un mensaje de error de no light, no NOLI, diciendo, chaval, no hay luz. Cambia la pila. Espero que os haya gustado. Restaría decir que la Victorinox Altimeter se fabricó desde el año 2000 hasta el 2005. En el catálogo 2006 ya no saldría. La Victorinox Voyager saldría en el año 2002 y se fabricaría hasta el 2009. En el 2010 ya no estaría en catálogo y la que mostró Aitor salió en el 2006 hasta el 2021. En el catálogo 2022 ya no estaría. Y estas fueron las Victorinox con reloj digital. Ustedes me dirán en comentarios si les gusta más el reloj digital o el analógico, que si no se acuerdan, les dejo un par de videos de Victorinox con relojes analógicos.